Hola, ¿cómo estamos todos? Vamos a empezar a ver las últimas partes de lo que son nuestros breakdowns y empezar ya con lo que viene siendo los renders de nuestras composiciones. Son puntos donde tienen que estar checando cuando ya estén renderizando que hayan pasado por ellos para poder llegar a hacer un diseño congruente y consistente. Bien, entonces vamos a checar primero lo que viene siendo nuestros 3 puntos de iluminación. Tenemos lo que hablamos en lo que es anteriormente nuestros thumbnails de composición. Una vez que sabemos qué composición vamos a tomar, empezamos a ver los elementos visuales que tenemos en esta composición y empezamos a verlos por separado, sobre todo los más importantes, como los objetos más grandes o que tengan más teoría de narrativa dentro de esta composición, ya sea un edificio, una montaña, un árbol, una nave o algo que tenga que ver con la arquitectura de ese lugar o que tenga que ver con la biosfera de ese lugar. Entonces, en mi caso tomo lo que viene siendo la biosfera y lo que viene siendo la arquitectura y trato de tomarla por partes y ver qué tanto puedo hacer con ella. Entonces, ahorita voy a tomar un poquito de lo que es la biosfera, que son las montañas de ahí, que quiero que sean como tipo cristales, que sean semi-translúcidas y algunas partes transparentes. Y voy a jugar un poquito con ese concepto. Quiero que estos cristales son los que otorguen energía, así como también lo que es el elemento de agua. Bien, entonces, vamos a hablar cuando empiezo a investigar sobre el objeto, empiezo a investigar sobre una silueta importante, una silueta que me venda este tipo de conceptos. Manejo lo que viene siendo su background en una capa. El segundo tengo el objeto principal y de ahí voy a empezar a practicar lo que viene siendo mi key light, que viene siendo la luz más fuerte, es en el área de luz que me va a crear mucha más sombra. De ahí voy buscando lo que viene siendo la luz compuesta, esta luz que viene siendo totalmente opuesta a mi main light, a mi key light. Este viene siendo una luz con una temperatura usualmente distinta a la principal. Esta luz, esta la voy a usar para empezar a definir más las siluetas de sombra y tratar de que se vea mucho más suave, como este estilo. Le bajé aquí un poquito la opacidad a la capa, el relleno lo puse a 54. Y por último, tengo lo que viene siendo el rim light. El rim light viene siendo la luz que voy a tener en el fondo, atrás, y va a estar definiendo mi silueta donde tengo más sombra. No tiene caso poner rim light donde tengo luz, porque entonces estoy mezclando dos luces y por lo tanto traiciono el objetivo de la sombra. Se trata de no traicionar la sombra, se trata de que las sombras se vean interesantes gracias a la luz y viceversa. No estar haciendo que todo esté sobreiluminado o todo sobresombreado, ¿ok? Una vez que ya checo estos 3 objetivos y tengo una mejor manera de hacer este bloqueo, entonces es aquí donde podemos empezar a buscar mejor nuestros breakdowns y ir iluminándolos con estos 3 puntos paso por paso. Primero key light, después bounce light y después rim light, ¿ok? Bien, entonces la perspectiva, no se olviden estos vienen siendo imágenes que tomé de internet nada más para darles una señal de qué es lo que está pasando en cada uno. Recordar que es un downshot y que es un upshot. Entonces, un downshot es cuando nosotros estamos haciendo la cámara para abajo, como lo es aquí. Esto es un downshot. Y un upshot es cuando nosotros estamos haciendo la cámara para arriba, como aquí. Esto es un upshot. Vamos a hacerlo aquí más claro. Entonces, los downshots, cuando estamos viendo para abajo, vemos una mejor idea del panorama de lo que está sucediendo. Por eso es que el horizonte está arriba. Y los upshots, vemos un mejor panorama de a dónde estamos enfocando. Le estamos dando más importancia a algo, por lo cual es mucho más clara la composición para objetos singulares. Entonces, les recomiendo que en sus thumbs de composición vayan jugando siempre con sus horizontes de manera de ver si un upshot o un downshot es lo que más les sirve para cualquiera de estas composiciones. Chequen por favor dónde acomodar sus elementos, dónde poner el punto más importante dentro de su composición y
usualmente no ponerlas en los centros porque los centros son muy aburridos. Ok, entonces aquí les mencioné dónde están los puntos de interés, en los puntos azules, y cómo la demás composición y el ritmo de esta composición es para ayudarlos a ver cómo cada uno de estos puntos son interesantes y cómo se van uniendo. Bien, una vez que ya checamos eso, qué perspectiva queremos y qué cámara queremos, podemos empezar a hacer lo que viene siendo nuestro sketch. Entonces aquí les pongo un sketch. Voy a alejarme tantito. Alejarme. Bien. Entonces estos son mis dos sketches. Tengo primero lo que viene siendo el sketch en la hoja a lápiz, lo hago rápido. Y voy checando qué es lo que quiero ver en uno y qué es lo que quiero ver en otro. Recordando que esto es un location shot, es una cámara, es un plano que estoy utilizando para describir una locación, un lugar donde va a suceder la historia. Y por lo tanto tengo que concentrarme en dos cosas. Número uno, cuál es mi objeto principal, que en este caso pues viene siendo la arquitectura y sus alrededores. Y número dos, tener escala, poder repetir elementos para poder vender la escala, como son las montañas, como pueden ser estas antenas, como pueden ser estos como domos que van a estar repetidos en diferentes partes, y así poder vender mejor la escala. Otro punto importante de vender pues viene siendo la perspectiva donde yo puedo agarrar el objeto principal y hacerlo interesante. Si yo tomo este edificio que tiene domos y tiene ventanas un poquito pequeñas y lo veo desde arriba, pues las ventanas las voy a perder y los domos los voy a ver nada más como domos, no voy a ver nada que esté abajo del domo. Entonces me sirven más lo que viene siendo un upshot para poder darle más importancia a los edificios y ver cómo se siente vivir en ese tipo de ciudad. Entonces voy repitiendo los elementos. Por ejemplo, estos dos están repetidos y este que es así como que más en tipo chino lo voy repitiendo aquí en conjunto con este. Entonces voy haciendo más ese tipo de apartados para que el ojo pueda tener toda la información y obviamente respetar mi espacio positivo para que mi espacio negativo sea importante. Si no tengo suficientemente espacio positivo, entonces borro totalmente la idea de qué es importante y qué no es importante, porque el ojo no es capaz de digerir qué es qué. Gracias a estos sketches puedo empezar a hacer mis breakdowns, puedo empezar a ver qué tipo de textura es esta, qué tipo de textura son estos domos. En el mundo que estoy planeando un mundo donde pueda subir la marea lo suficiente para poder inundar y hacerlas como ciudades de agua en la noche, estas pequeñas poblaciones, y en el día que estén con la marea baja y por lo tanto estén descubriendo como los arrecifes sin mar, cómo se ve la ciudad. Entonces obviamente todo lo que va a ser movimiento de plantas y rocas pues tiene que verse suaves y redondas, porque pues el agua va lavando todas esas zonas. Bien. Entonces una vez que ya tengo claro la idea de lo que quiero hacer con el sketch de mi concepto, no me caso con este, puede que lo utilice, puede que no lo utilice, pero ahorita voy a hacer algo mucho más importante, que vienen siendo mis breakdowns. Este viene siendo el sketch original en el que basé mi diseño, es la composición de lo que estoy buscando en este tipo de mundo semiacuático. Quiero que sea obviamente acuático de noche y no acuático de día, que funcione con ese tipo de mareas. Entonces, para eso tengo lo que son mis breakdowns. Bien, estos son los dos breakdowns que tengo. Si le quito esto no los van a alcanzar a ver bien. Pero, ¿qué es lo que tengo en objetivo aquí? Número uno, tengo aquí lo que es el planeta. Es una idea de cómo se vería la superficie. Quiero que obviamente se vea más como montaña, mucha nieblina, para que tenga demasiado espacio para hacer agua y se haga un buen ciclo. Más como un meteoro con mucho vapor.
y obviamente se puede hacer más el mundo acuático en el centro del planeta. Busco el tipo de tecnología orgánica, los portales, cómo se entra y cómo se sale de los portales en esto. Voy a acercar un poco más la cámara. Las texturas, como ven, no están renderizadas. Se trata nada más de tener una idea de qué quiero hacer y qué no. El tipo de gelatinitas que quiero manejar aquí son algo un poquito más como paredes simbióticas que ayuden a preservar la energía y al mismo tiempo impermeabilizar la parte de agua. Impermeabilizar. Oh, there you go. Y aquí tengo la escala. Estas cositas rositas que ven aquí son de las personitas que estén ahí en ese mundo. Entonces, chequen que hago nada más un pequeño thumb de la personita, cómo se vería. Y ya después la hago más chiquita. Y listo, la voy poniendo. Entonces, aquí tengo más o menos de las antenas y de los láseres que habría ahí. Y aquí pongo la personita que está ahí. Y en el otro pongo la personita que está ahí. Entonces, de tal manera que cuando yo vea mis personitas tengo una mejor idea de cómo está la escala de cada uno de estos objetivos que puedo utilizar dentro de mi background. Una vez que ya tengo lo que viene siendo esto, el planeta... ¡Ay! He borrado mi planeta. El planeta y algunos de los objetos distantes, donde si yo quiero que esto sea esto de aquí, pues perfecto. Si yo quiero que esto sea esto de aquí, pues perfecto. ¿Sí me explico? Voy explicándome yo solito mejor los elementos que pueden ir aquí y puedo hacer un breakdown de un close-up de esto, de qué tan interesante puede hacer esto en sí. Entonces, ahorita me estoy basando más en la textura acuática, en la textura de tipo algas, en la textura de algo muy translúcido, porque el personaje principal que tengo quiero que venga del agua, que viene siendo mi princesa galáctica, que va a ser la heroína. Entonces, empiezo a hacer lo que es la escala de este mundo acuático. Voy a acercar un poco más la cámara. Bien. Entonces, aquí pueden ver la textura de las algas. Quiere decir que, bueno, si tuviera aquí una personita, pues sería de este tamaño la personita. ¿Sí? Aquí tengo cómo se verían los domos, más como anémonas. Y tengo más las pequeñas cápsulas de oxígeno para entrar las naves que tienen desde abajo y no desde arriba. Entonces así puedo proteger mucho mejor mis domos. Y por aquí tengo cómo funcionan las rocas con estos objetos que son los que podrían ser los capullos de estas anémonas gigantes y cómo van creciendo y se van convirtiendo en parte de su biosfera y en parte de su tecnología. Entonces hago algo combinado con lo tribal. Ya saben que las costumbres tribales es aprovechar tu entorno, tu biosfera y hacerla propia para poder vivir y sobrevivir de ella. Y por lo tanto hago lo mismo con ese planeta y trato de combinar este tipo de ideas. Aquí pongo cómo sale el oxígeno y se recicla y bueno, trato de hacer más simbiosis entre cada uno de estos objetivos. Y gracias a esto yo ya puedo tener una mejor idea completa de cómo esto se convierte en esto y cómo nace de esto. Entonces les suplico que con sus breakdowns vayan buscando eso. Me voy después con la que viene siendo la segunda parte, que nos vamos ya con personajes. Para personajes ya con la parte de sus backgrounds. No voy a hacer el video de renderizaje de aquí. Necesito que se pongan más las pilas todos en ir demostrando con sus breakdowns. Pintando un breakdown te vas a dar una mejor idea de cómo vas a pintar tu background. Si no has pintado breakdowns, pues tus backgrounds se van a quedar un poquito más, pues más inconsistentes en cómo llegaste a esa textura. Las esferas de textura son muy interesantes
y les recomiendo las investiguen. Voy a cerrar con esa parte. Bien, entonces aquí viene estando dónde están las paletas de color. Las paletas de color les sugiero que siempre vengan siendo sus esferas que demuestren las cosas que voy a tener en objetivo de renderizaje con comportamiento de reflejo de luz en difuso. Quiere decir que se reparte la luz de manera consistente en varios lados, y los que voy a tener de otra manera más reflejante, que viene siendo como la luz llega al objetivo y regresa de la misma manera. La absorción de atmósfera también la puedo estar observando aquí en las esferas de textura, y estas son las 4 esferas de textura que yo ocupo para empezar a renderizar mi personaje. Chequemos cómo están mis valores. Como ven, en mis valores necesito observar que mi silueta sea clara y que no esté el background estorbando en mi silueta, porque la composición se trata de este personaje, no de todo el background. El background nada más va a vender entorno, ¿ok? Y atmósfera. Bien, con esto voy a cerrar la parte de cómo deben de empezar sus renders, cómo deben de empezar sus breakdowns. Estoy pensando si les añado los personajes de una vez aquí. Vamos a añadirles de una vez aquí los personajes. Solo llevamos 16 minutos, tenemos tiempo. Ups. Bien, entonces, como decíamos, con personajes ocupamos siempre empezar con thumbs. Si ustedes se brincan la etapa de thumbs, se brincan totalmente el proceso de llegar al diseño que realmente están buscando. Estos vienen siendo los personajes de Elfos / Star Wars. Hice como una combinación de ambos. Y gracias a este thumb, y aquí llego a este thumb más grande de acá, que está más diseñado. Es el propósito de poder ir poco a poco subiendo de información sin necesidad de comprometer suficientemente tiempo a esto. Una vez que tengo esto, voy haciendo mi sketch de mi personaje, el cual va a tener mucho más detalle en lo que quiero hacer con él. Y gracias, o en este caso con ella, a esto puedo empezar a hacer mi character sheet, que viene siendo empezar a bocetear sobre cómo quiero que el personaje se mueva. El personaje lo voy a poner más con el objetivo de demostrar qué quiero hacer con el arma, qué quiero hacer con la anatomía, qué jerarquía estoy buscando, y después de esto puedo empezar a buscar lo que viene siendo las composiciones que quiero hacer. Entonces, en todas estoy manejando la composición básica, que viene siendo la regla de 3, donde tengo como objetivo principal ponerla de un lado para que sea más interesante la composición y no manejarla en medio. ¿Sí? Entonces mi ojo va a ir en distancia siempre hacia este lugar. Uy. Y a este lugar. En este caso es un poquito más para acá, pero lo menos es recortar aquí. Entonces, gracias a estos puntos de interés, es como puedo llegar a hacer todo alrededor de eso y manejar el ritmo de mi composición para enmarcar esto. No sé si lo alcancen a ver cómo está el margen de cada una. ¿Sí? Entonces, la luz la manejo de manera muy básica, donde
puedo checar cómo iluminar mejor mi personaje. Aquí, bueno, las llamas están llegando de manera alrededor de ella, por lo cual ilumino mejor sus contornos como si fuera un front y un backlight. Aquí tengo las llamas emanando más desde sus manos, entonces sigo teniendo un rim light muy fuerte y por lo tanto el bounce light viene siendo mucho más dramático y las sombras siguen estando enfrente. Aquí es donde tengo la luz mucho más interesante porque tengo un key light del lado izquierdo, bueno, derecho de ella, perdón, derecha de nosotros, izquierdo de ella. Y aquí tengo lo que viene siendo un mejor rim light para definir su parte del poder. Y el background está interactuando más con la pose, cosa que me agrada más. En estas poses son las primeras siempre son las peores. Pero estoy manejando puras curvas C, que son un poquito más dinámicas. Y aquí hice una pose por sí sola, nada más para ver qué tanto puedo hacer con su dinámica de pose y si puedo manejar mejor su diseño con escorzos o no. Entonces, son puros procesos de investigación. Estos procesos no están para que les queden hermosos, están para que ustedes conozcan mejor a su personaje y realmente sean consistentes al momento de manejar la composición. Con la composición que yo me voy a quedar viene siendo con esta, es la que más me llama la atención. Entonces lo que hago es agarrar esta composición y ponerla en grande para empezar a trabajar la pose. Entonces veamos, aquí está la pose en grande. Voy a bajar y de aquí lo que voy a empezar a trabajar es precisamente la pose en limpio. Una vez que trabaje esta pose en limpio, voy a checar que tenga la anatomía y la jerarquía que estaba tratando de manejar al principio y sobre esto ya empezar con lo que viene siendo mi personaje. Este proceso se va a repetir con mi otro personaje. Sí. Que viene siendo el elfo slash Star Wars. Donde tengo aquí su proceso un poquito más claro. En otra manera para explicar ambos cómo empezó todo. Tengo lo que viene siendo su diseño. Voy contando las cabezas. Las cabezas de mi personaje son 8. Lo mismo conté en ella, que fueran esas 8 cabezas para que estuvieran ambos parejos. En ella es un poquito menos, es un cuarto de cabeza menos. Siendo mujer se me hace difícil haciéndole muy ancha la espalda y por lo tanto el trapecio subirle más de volumen y por lo tanto se ve mucho más alta, pero no quise hacer ese tipo de proporción con ella, quise todavía respetar. Aunque se vea fuerte, no quiero hacerla antifemenina totalmente. Entonces, aquí está el personaje en silueta. Aquí viene estando lo que es su line art y abajo estoy haciendo nada más un proceso de bloquear la luz muy básico para la piel. Lo quiero a él mucho más moreno. Y de ahí voy jugando con su vestuario. Sobre esto hubo thumbs antes de esto. No tiene caso ya ponerles también los thumbs, fue el mismo proceso. Y una vez que ya tengo esto, voy jugando con la pose. Entonces, tuve la composición. Lo quería más brincando, ser un poquito más dinámico a comparación de ella que estaba más en el suelo. Y después, obviamente, me fui con el suelo también con él. Brincando no me agradó tanto, pero vamos a ver el proceso. Estoy teniendo aquí lo que es el sketch, las mecánicas, de manera muy simple. Poco a poco voy agregando los detalles de la cabeza y agregando más detalles del cuerpo. Después empiezo a jugar con la idea de cómo acomodo cada parte, acomodo los escorzos. Y aquí es de cómo voy a mover las piernas, si me gustan de esa manera o de otra manera. Si estoy viendo si pongo la pierna mucho más atrás y esta mucho más enfrente, o si esta la pongo más enfrente. Entonces, bueno, aquí es donde tengo mis dudas en todo lo que estoy haciendo. Esta mano, pues obviamente no la puedo subir mucho acá, porque entonces eso me ensucia la silueta acá y no quiero que todas estén así como sin ningún sentido. Una vez que voy checando este proceso, pues voy aclarando mi
mente y voy girando mi pose para después llegar a la pose final, que viene siendo esta pose. Lo único que tengo que hacer es bajarle el relleno para empezar a hacer su parte más limpia, ¿sí? Entonces vean cómo de aquí surgió todo a partir de esta pose, ¿sí? Y poco a poco fue evolucionando. No es un proceso exacto, inmediato, es un proceso que lleva su tiempo, su observación, y que realmente abracen esa parte en anatomía también, o de lo contrario jamás llegan las respuestas. Entonces, en cuanto a su composición con él, aquí está en Thumb lo que quiero hacer. Aquí ya no estoy trabajando nada más la pose, aquí ya estoy trabajando lo que quiero hacer con él. Tengo el tamaño de su composición, lo que viene siendo el background, sus colores y el foreground. Y de esta manera ya sé que voy a tener un low key y por lo tanto, o un mid key, voy a poder hacer que sobresalgan mejor las luces y las sombras del personaje, dependiendo de la atmósfera que quiero darle. Si quiero que esos rayos que se convierten como en hielo sean importantes, pues entonces voy a tenerme que ir más a un low key. Si quiero que él jale más la atención, entonces tengo que irme más a un mid key, porque sus sombras van a ser más interesantes. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que el escorzo de aquí, en su parte mecánica, sea importante porque está frente a cámara. Entonces, bueno, tiene una acción y esa acción tiene que ser obviamente relevante para yo guiarlo a él. Entonces, ¿cómo manejo aquí el ritmo del personaje? Estoy haciendo un tipo de ritmo para ir desde aquí y poco a poco ir concentrándome en los detalles como si fuera un lente. Entonces, respeto estas curvas para poder hacer el ritmo del personaje congruente en su composición. Bien, pues con esto prácticamente cerramos la parte de cómo tienen que terminar los breakdowns y sus composiciones, tanto en personajes como en backgrounds. Y espero ver este tipo de avances en sus parciales. Si estos avances no los hicieron de manera correcta con su equipo o de manera personal, pues obviamente no van a tener tan buen objetivo. No se trata de empezar a dibujar lo primero que les venga a la cabeza, se trata de respetar el proceso para sacar la mejor idea. Les deseo muchísima suerte y obviamente muchísima diversión, porque esto de dibujar es muy divertido. Nos vemos en la próxima, donde voy a empezar a hablar ya más de la parte de renderizaje y ver cómo podemos hacer esto muy divertido. Chaucito.